Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les voy a pedir que ocupen sus lugares unos momentitos. Sabe que quiero usar unos minutitos nada más para, para dar con mucho gusto la siguiente formalidad o cortesía. Dice la palabra del Señor en los Salmos, en el Salmo 100, hay un versículo que dice: entrad por sus puertas, ayúdenme con acción, por sus atrios. Y pues siendo obediente a la palabra del Señor, quiero dar gracias primeramente y obviamente a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que me permite estar aquí entre ustedes. Dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, dice: por Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces a Él sea la gloria, la honra, porque Él es el que me permite estar aquí entre ustedes y en el gran privilegio de compartir la palabra del Señor. Dijo alguien por ahí también que uno nunca exagera en dos cosas: primero, en dar y en agradecer. Así es que también quiero agradecer a nuestro hermano pastor Ramón Mata, presbítero de la región, decirle que aprecio mucho la invitación por estar en el programa. Gracias, hermano. Bueno, ya el hermano mencionaba el título de nuestra confraternidad y quiero hacer hincapié. ¿Cuál es el título de nuestra confraternidad? Ok. Bueno, en esta tarde a mí se me asignó el tema, como decía nuestro hermano Ramón, la oración muy recomendada y poco practicada. Entonces ya tenemos nuestro tema y yo quiero invitarlos a que vayan conmigo ahí en sus Biblias al Evangelio según San Mateo. La base bíblica está muy fácil: Mateo 26, 36 al 46. Y a la medida que lo vaya encontrando, se va poniendo de pie, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 36, y le vamos a dar lectura hasta el 46. Bueno, de aquí se ve todo y todavía falta un pequeño grupo de ponerse de pie. Vamos a esperarlos tantitito. O si usted, hermanos, nota que no trae Biblia porque nos acompaña, nos está acompañando en la confraternidad y puede compartir la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo 26, 36 al 46. Bueno, ya estoy viendo el grueso de la congregación de pie. Vamos a darle lectura. Le pido que me acompañe ahí en su vista para dar lectura. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez,
diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hermanos, en esta, sí terminé, me quedé en el 44, ¿verdad? Bueno, les debo los dos versículos que faltan. Hermanos, vamos a hacer oración. ¿Qué les parece? Pónganme en las manos del Señor. Soberano Dios y buen Padre, en esta tarde reconocemos públicamente que tú eres Dios poderoso, que tiene poder, autoridad, soberanía sobre nosotros, y que eres el único que puede abrir nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos ver y oír, Señor, lo que tú tienes en esta tarde para nosotros. Padre, toma el control de nuestros pensamientos, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Señor, en particular sobre aquellas personas que vienen con una expectativa de una palabra, Señor. Te pido que les hables, que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, gracias. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermano, el tema, pues vamos a estar hablando sobre oración, y estuve estudiando un poquitito. Encontré la palabra oración en la Biblia un aproximado de 650 veces. De esas 650 veces, hermano, 450 encontraron respuesta. La primera vez que se escucha, se menciona la palabra oración, obviamente es en el libro de Génesis, en el capítulo 4, cuando dice que los hijos de Set, dice que los descendientes invocaron por primera vez el nombre de Jehová. La última oración que se registra en la Biblia está en Apocalipsis, y es muy breve. Dice: sí, ven, Señor Jesús. La última vez que se registra. Sabe que durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo se registra en los evangelios que Jesús oró 25 veces, y en el ministerio del apóstol Pablo se registran 41 veces. Pero si usted se fija en algo, Jesús le está dando mucho énfasis, mucha importancia a la oración, porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Sin embargo, el ministerio del apóstol Pablo duró más de 30 años. Jesús estaba muy interesado en el tema oración. El significado, hermanos, de la palabra oración, ahí en el verso 36, donde dice: sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Esta palabra oro, en el original, en el griego, hermano, es prosigemaí. No sé si lo pronunciaría bien, pero ya se habrá dado cuenta que no ando muy bien en el griego. O prosemaí. Esta palabra es la con la que se usa con mayor frecuencia en la Biblia para la palabra orar, pero está compuesta de 2 palabras. Y pro es una, shemaí es la otra. Y la palabra pro es una preposición que significa cara a cara. Voy a poner un pequeño ejemplo. El Evangelio según San Juan dice en el capítulo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. La palabra con es pro, y es lo que significa cara a cara. O sea que lo que nos está diciendo Juan, la idea que nos está transmitiendo la palabra del Señor es que el Padre y el Hijo, desde una eternidad pasada, ya tenían una relación muy íntima, muy personal, cara a cara. Así es que, hermanos, la segunda palabra significa anhelo y deseo, ferviente y ardiente. En otras palabras, hermano, hay algo muy importante en esta palabra que está compuesta, porque nos enseña 2 cosas muy importantes.
Primera, que la oración es el vehículo que nos lleva a estar en comunión cercana con el Padre cara a cara. Es la oración. Y otra es que significa anhelo y deseo ferviente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tenía una vida de oración. Y las razones principales por las cuales Jesús oraba precisamente era esto, que Él disfrutaba demasiado la comunión con el Padre. Y en segundo lugar es que Él en su humanidad dependía totalmente del Padre. Así es que, hermanos, tenemos varios tipos de oración en la palabra. Tenemos la oración de fe, intercesión, tenemos la de común acuerdo, acción de gracias, adoración, petición, consagración. Y Jesús, hermano, cuando oraba, Él practicaba la mayoría de los tipos de oración que hay. No es como nosotros que nada más la de petición. Él utilizaba, y la mayoría, no todas, había dos que no practicaba, la oración de perdón de pecados. Porque obviamente, y usted sabe, que Jesús no cometió, no hizo, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción pecado. Pero hay otro tipo de oración que Jesús no practicaba y se llama imprecación. La palabra imprecación quiere decir orar deseándole mal a alguien. Entonces, obviamente esta oración no la practicaba Jesús. Este tipo de oración la encontramos en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, porque lo que yo entiendo es que para el pueblo de Israel, los enemigos que tenía eran personas, eran literalmente personas. Y en los Salmos se escucha este tipo de oración, de imprecación. Pero hoy en día, hermano, usted y yo sabemos que dijo el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra... Entonces, no podemos hacer ese tipo de oración. Pero, hermano, tenemos que hacer la mayoría de los tipos de oración, tenemos que practicar. ¿Sabe que dijo alguien que si usted solamente hace la oración de petición, usted y yo no sabemos orar? Tenemos que empezar, hermano, nuestra adoración como Jesús la recomendó en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, en la oración modelo, el Padre Nuestro. Usted y yo sabemos, hermano, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y luego hasta entonces dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si se fija que empieza con acción, con adoración, con alabanza. No llega pidiendo, sino que hasta la mitad es cuando se pide. Entonces, hermano, yo en esta tarde quiero invitarlos a que consideremos la oración recomendada por Jesús. Y en primer lugar, quiero decirles que requiere un lugar. La oración recomendada requiere un lugar. Dice la palabra que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Vamos a ver un poquitito de cerca, hermano, este lugar, lo que representaba para Jesús. Como todos sabemos, Jesús está a punto de ser arrestado y está en el huerto de Getsemaní, que en hebreo y en arameo es aceite, significa prensa de aceite o fábrica de aceite. Entonces Jesús tenía una muy buena costumbre de orar, pero tenía un lugar acostumbrado para orar, y era el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní, hermano, es como un jardín privado o encerrado. Y no solamente Jesús lo utilizaba para dormir, para orar, sino también para quedarse ahí. Se cree que esa semana, hermano, no durmió dentro de Jerusalén, sino fuera de Jerusalén, donde estaba el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos. Así es que deja a 8 de sus discípulos, los deja a la entrada y toma a 3 y los lleva más adentro, a Pedro, Jacobo y Juan. Hay una creencia. Se cree que Jesús, hermano, tenía amigos anónimos, pero muy pudientes. Y esto en los últimos días de la vida de Jesús se confirma un poquito esta creencia.
Porque ustedes saben que una semana antes él entró a Jerusalén, la entrada triunfal en Jerusalén, pero alguien le prestó el burrito. También, hermano, para celebrar la Pascua, la última cena, alguien le prestó el aposento alto. Y aquí, hermano, alguien le prestaba el jardín para hacer oración. Era un lugar privado, hago hincapié, y encerrado para que Jesús orara. En esta tarde, yo quiero preguntarle, ¿cómo anda el asunto del ámbito, de la área o el hábito de oración en su vida? Se dice que el cristiano ora 1095 veces al año. ¿Le suena bien? ¿Está bien? ¿Suena bien o suena mal? Pues suena muy mal, hermano. Porque sabe que aparentemente 1095 al año se oye una gran cantidad, pero solamente son las veces que usted y yo hacemos oración por los alimentos. Como que no suena tan bien, no hay mérito, no hay que vanagloriarse de nada. Qué triste es, hermano, que hoy en día nosotros hemos descuidado el lugar. No quiero generalizar, ¿no? Pero qué triste es que en ocasiones invitemos al Señor nada más en los momentos de comida. Amén. Cuando invocamos el nombre del Señor solamente cuando hay problemas, o solamente cuando vamos a la reunión de domingo en domingo. Espero no pisar callos, hermano. Pero aquí puro guerrero, puro general de oración, ¿verdad? Es para los que no vinieron esta palabra, para que usted la transmita al que no vino. Así es que, hermano, es muy triste. Tenemos que reaccionar, ser sacudidos internamente en nuestro espíritu, y tenemos que darnos cuenta, hermano, que no podemos tener una relación con Dios, una comunión con Dios de este tipo, que necesitamos más, anhelar y desear. Estoy recordando en el Antiguo Testamento, fíjense, en el Antiguo Testamento, en un antiguo pacto, en la sombra ya, había una mujer de Sunem, la sunamita, que reconoció que cada vez que pasaba el profeta Eliseo era un varón de Dios. Y ella lo invitaba a comer, pero llegó un punto, hermano, en que ella no se conformó con invitarlo a comer. Llegó un punto en que reconoció y dijo, no, yo le voy a hacer aposento alto. Yo le voy a hacer una habitación para que habite, porque no quiero que sea visitante solamente. Hermano, cuando alguien es visitante, cuando usted lo visita, esa persona no se da cuenta de sus problemas. No tiene poder, autoridad, no puede decidir porque es visitante. Pero cuando uno reconoce y dice, Señor, no te puedo tener nada más, no te puedo invocar nada más en los alimentos, y eso cuando oramos por los alimentos. Mire, algo la hizo muy importante esta mujer, porque por primera vez a una mujer se le dice que era importante, y no era por sus recursos, era porque ella tenía hambre, ella tenía algo que más de Dios, quería honrar al siervo, al que representaba la presencia del Señor. Entonces, hermano, en esta tarde yo quiero decirle que es necesario tener un lugar. La palabra del Señor nos dice que tengamos un lugar, como lo tenía nuestro Señor Jesucristo, un aposento. Sabe que la palabra aposento es alá y significa sacrificio. Es un lugar donde usted levanta un altar de sacrificio, de entrega. Porque, hermano, hay que entender esto. En ese lugar nosotros tenemos que ir y hacer compromisos serios con el Señor, rendir nuestra voluntad a Él, someternos a Él. Porque el Señor, hermano, no solamente nos quiere bendecir, el Señor nos quiere transformar también. Y es en el lugar donde usted donde ahí hay cambios radicales en su vida a la medida de que usted levanta ese altar. En segundo lugar, la oración recomendada requiere compañeros de oración. Mire lo que dice la palabra. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sabe que el término compañero de oración no está en la Biblia? Pero el principio sí está en la Biblia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mejor son dos que uno.
Dice, porque hay gran recompensa para los que trabajan si son dos. Pero dice, si cae uno, lo levanta el otro. Pero hay de aquel que es solo y que no tiene quien lo levante. Mire lo que dijo Jesucristo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy con ellos. Hermano, nos necesitamos unos a otros. Sí, es bueno orar solo, pero en ocasiones es bueno también orar con un compañero. Sí, es bueno tener a alguien que esté con nosotros en oración. Dios no quiso que estuviéramos solos. Sabe que incluso Jesús escogió a 12 y de los 12 apartaba a 3 más íntimos para que estuvieran con Él. Hay gran beneficio, hermano, cuando usted tiene un compañero de oración. Recuerda a Moisés, está Josué e Israel peleando contra los amalecitas y Moisés está en lo alto. Y dice que levantaba sus manos en intercesión. Y mientras Moisés oraba, el pueblo de Israel prevalecía en contra. Pero era obvio que se cansaba y se agotaba. Pero gracias a Dios por Aarón y Hur, que fueron sensibles, que observaron y que se pusieron a un lado de Moisés. Y dice que le levantaron las manos hasta que obtuvieron la victoria. Hay victorias reservadas solamente cuando hay un equipo, hermano, cuando tenemos a alguien de confianza, cuando tenemos a una persona que nos ayuda a orar. Sabe que cuando tenemos a alguien, hacemos conexiones muy buenas, vínculos espirituales muy fuertes, no almáticos, sino espirituales. Es importante, hermano, tener este compañero, porque alguien dijo, tú no conoces a alguien hasta que no oras con él. Y sabía usted que en la oración ahí es donde medimos y sabemos y calibramos cómo anda la persona. Es en la oración. Hermano, cuando tenemos a alguien de compañero hay un crecimiento espiritual. Nuestra fe crece. Nos ayuda mucho a no distraernos, a enfocarnos en la oración. Nos ayuda también a traer presencia de Dios al lugar donde estamos, porque vuelvo a hacer hincapié, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí yo estoy. Hermano, el Señor quiere tomar el control de nuestros hogares, de nuestras casas. Él quiere cambiar el ámbito, la atmósfera espiritual, y qué mucho mejor que estemos con alguien. Fíjese que la Biblia dice que uno hace huir a 1000 y dos a 10,000. Hermano, cuando tenemos un compañero que se genera y experimentamos poder de Dios, hay victorias, hay triunfos, hay logros. Cuando hay alguien está a nuestro lado, tenga, hermano, considere usted en esta tarde buscar, si no lo tiene, un compañero que sea homogéneo, hermano. No va a salir alguien, no, pues yo sentí que la hermana era mi compañera. No. Hombre con hombre, mujer va a orar con mujer. Sí, no va a salir uno muy vivo por ahí. Entonces, hermano, esto enriquece muchísimo. Busque alguien que tenga hambre por la presencia de Dios, que tenga la misma visión, que tenga, que conozca la palabra, que sea una persona honesta, transparente, de confianza, pueda mantener en secreto ciertas cosas que usted, cuando abre su corazón, sobre todo, hermano, que sea muy barro húmedo y que pueda reconocer cuando se equivoca y pedir perdón y obviamente perdonar. Así es que, hermano, la oración recomendada requiere compañeros, pero también, hermano, requiere lucha física y emocional. Eso como que no nos gustó, ¿verdad? La palabra agonía significa lucha, hermano. Y Jesús aquí está en agonía, luchando físicamente, emocionalmente, porque dice la palabra que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y el verso 31 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si se fija, hermano, que la oración requiere lucha, dominio, disciplina, si no nos quedamos dormidos. ¿Sí? Entonces, en la oración de Getsemaní, aquí hay algo que nos confirma la palabra, la humanidad de Jesús.
no la divinidad, la humanidad. El escritor a los hebreos hace referencia cuando Jesús hizo esta oración en Getsemaní y dice, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice la palabra del Señor que Jesús está orando en los días de su carne, en su humanidad. El apóstol Pablo dice a los filipenses, haya pues en vosotros este mismo parecer que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando, hermano, de que hay una lucha física. Jesús en su oración luchó físicamente. Todos sabemos, hermano, que nuestro Señor fue concebido por una acción sobrenatural, por obra y por medio del Espíritu Santo, pero Él fue gestado como hombre y alumbrado como hombre. Jesús, hermano, tuvo una familia como todos. Jesús tuvo un oficio como todos. Jesús, hermano, tenía limitaciones naturales como todos, hambre, sed, cansancio, lágrimas. Esas eran expresiones de Él. Las personas se dirigían a Él como hombre. Él se integró a la sociedad en su tiempo, a la cultura, a ciertos actos propios en cuanto a lo social. Pero también, hermano, Jesús poseía alma. Y el alma es lo que le permite a Él tener experiencias tales como angustia. Quiero decirle algo. A lo mejor me voy a adelantar un poquitito. Pero Jesús, en el Getsemaní, siempre en su mente, en su corazón, en todo su ser, estuvo estar bajo autoridad del Padre, pero ese día, en su carne, nunca había experimentado esa tristeza, ese dolor, esa agonía. Y dice la Escritura que fue tan grande, tan tremenda, al saber, al notar que muy pronto, en las próximas horas, iba a ir a la cruz, que su cuerpo, puro, santo, sin mancha, inmaculado, que nunca jamás había pecado, pronto iba a cargar con el pecado de la humanidad, del mundo entero. Eso le produce a Él esa angustia, ese dolor, esa agonía, esa lucha. Incluso hay un fenómeno que está comprobado por la ciencia médica, que es hematohidrosis, sudar sangre. Eso le pasó a Jesús. Eso le pasa a las personas que están bajo una opresión, bajo varias tensiones como agotamiento, un profundo cansancio, miedo, terror. Y eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Fue tan grande, hermano, la lucha, que tuvo que venir un ángel a fortalecerle, porque Él estaba débil, hermano. Mire, esto que le voy a comentar, hermano, quizá no va a producir muchos amenes. Pero la Biblia dice, hermano, el profeta Isaías dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que vienen días, hermano, y no es que lo esté profetizando, pero es porque lo dice la palabra. No es que quizá tú quieres o a lo mejor te tocó, no, dice, cuando pases por las aguas. Todos sabemos que vivimos días malos, tiempos malos. Hay un día malo. Y en crisis, en lucha, en agonía, en desesperación, en temor, en duda, en depresión y en todo en ese momento de crisis, usted va a tener que luchar físicamente. Usted va a tener que, y yo tener que luchar emocionalmente, espiritualmente y con todo. Sabe que, hermano, en la crisis, usted sabe que de ahí se sabe quién es quién en su carácter. Dice la Escritura que el día malo de Job, cada quien sacó en la crisis lo que había dentro del corazón. La esposa de Job, ¿qué dijo? Maldice al Señor y muérete. Pero ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor
Y fue más allá, poquito más adelante dice, y aunque Él me matare, con todo y eso yo lo sigo adorando. Bien, yo sé que ha pasado momentos de crisis y espero que en experiencias pasadas de crisis, de angustia, de dolor, de agonía, usted no haya tirado la toalla, pero, pero hermano, no haya adjudicado, renunciado. Pero si un día viene prueba, viene la lucha, viene un desierto a su vida, hermano, que lo único que salga de su corazón es una acción de gracias, es adoración, alabanza. Hermano, quite o no quite la enfermedad, quite o no quite el problema, lo único que tenemos que decirle al Señor es: Señor, dame gracia, dame sabiduría para estar por encima de cualquier situación. Así es que, hermano, va a haber lucha, va a haber, en la crisis usted va a tener que tener mucha disciplina y dominio propio. Dije dominio propio, no demonio propio, hermano, por si no se escucha muy bien el micrófono. La oración recomendada, hermano, requiere un modelo a seguir. Dice la Biblia que se postró sobre su rostro orando. En otro evangelio dice que estaban los tres orando y a tiro de piedra se puso Jesús a orar. Ellos lo veían, hermano, orar cuando se postraba a orar. Hermano, usted va a estar de acuerdo, en esto sí vamos a estar de acuerdo todos, que si buscamos un modelo, un ejemplo en oración, no vamos a encontrar a alguien más grande que Jesús. Él es nuestra autoridad máxima en todo. Él es nuestro referencial. Y mire, hermano, una de las cosas que impactó demasiado a los discípulos precisamente fue que Jesús era un hombre de oración, que pasaba largo tiempo de oración. Miren, hay en la Biblia una palabra hebrea que se llama Tov. Y como todas las palabras hebreas tienen unos significados impresionantes. Mire, la palabra Eber Tov significa buenos días en hebreo. Eber Tov, a ver si lo pronuncio bien. Es Boker Tov, buenos días. Eber Tov, buenas tardes. Laila Tov, buenas noches. Pero la palabra Tov, hermano, por primera vez se menciona en Génesis, cuando Dios creó en el jardín, hizo las cosas, todas las cosas, reino animal, vegetal, mineral, todo. Y dice que Dios vio que lo que había hecho y era bueno. Esa es la palabra Tov. O sea, hermano, lo que literalmente también, la palabra Tov es alcanzar el propósito por el cual fue hecho. O sea, que cuando Dios vio las cosas, dijo, estas cosas que yo he hecho están buenas y están alcanzando el propósito por el cual yo las creé. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Cuando el judío saluda Boker Tov, buenos días, lo que le está diciendo al compañero es que alcances el propósito por el cual fuiste creado en esta mañana. Y luego la que es en la tarde, Eber Tov, que alcances el propósito de Dios para el cual fuiste creado en esta tarde, por si no llegas para la noche. Laila Tov dice que es buenas noches, alcanza el propósito de Dios para esta noche. Entonces, hermano, nosotros quiero decirles que fuimos creados para tener comunión. Y espero por fe que alcancemos el propósito por el cual hemos sido llamados y no decepcionemos y defraudemos a nuestro Creador y nuestro Hacedor. Hermano, fíjate, los discípulos fueron tan impactados porque Jesús oraba que un día se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos. Lo bueno es que no andaba ningún místico raro ahí, que si no le hubiera dicho: enséñanos a sacar fuera demonios, Señor. No le dijeron: enséñame a cómo hacer milagros, a cómo multiplicar el pan y tener dominio sobre el viento. No, les dijeron los discípulos: enséñanos a orar. Porque ellos veían, hermano, a Jesús orar constantemente. Dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, que en una ocasión despidió a la multitud, subió al monte a orar y dice, y cuando llegó la noche todavía estaba orando. Vamos a suponer, hermano, a deducir algo. Si a las 6 de la tarde despidió a la multitud
y a las 10 de la noche es cuando los judíos por lo regular se duermen. Fueron los discípulos porque ya había que acostarse, pero él todavía estaba orando. ¿Cuántas horas oró? 4. ¿Sí o no? ¿6? ¿7? ¿8? Ok. Ahora, eso dice Mateo. Pero hermano, Marcos dice que un día, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Quiere decir, hermano, que Jesús, si se levantaba muy temprano, aún de oscuro, se levantaba como a las 5 de la mañana, mientras ejercía sus actividades. Quiere decir que Jesús, hermano, oraba 2 o 3 horas en la mañana y 4 en la noche. Quiere decir que por 3 años y medio probablemente los discípulos, antes de levantarse, Jesús ya no estaba, él estaba orando. Digan conmigo, wow. Hermano, Jesús era un hombre de oración. Jesús, hermano, es un modelo de oración. Jesús amaba tener comunión con el Padre porque dependía totalmente de Él. El éxito, hermano, del ministerio de Jesús estaba en la oración. Y usted y yo sabemos que el éxito de nuestros ministerios está en la... ¿Está en la qué, hermano? Modelo tenemos, ejemplo tenemos. Él es nuestro máximo modelo a seguir. Entonces, hermano, fuimos creados nosotros para tener comunión, para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Así es que, amados, en esta tarde, no voy a terminar, todavía falta mucho. Entonces, la Biblia dice, busca primeramente el reino y lo demás. Si queremos realmente, hermano, que las bendiciones, las promesas, realmente disfrutar de la bendición, la prosperidad, el gozo, la paz, lo que tenemos que hacer nosotros es estar en constante comunión con el Padre Celestial a través de la oración. Así es que, hermano, llévese ese dato. La oración recomendada, hermano, también requiere dependencia total al Padre. Dependencia total. Mire, dice la palabra, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, usted sabe que Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y uno de los objetivos de Satanás para tentarlo fue atacar su identidad. Porque en las 3 ocasiones que le decía, si tú eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, a ver, aviéntate del pináculo del templo y si tú eres hijo de Dios, te voy a dar el aplauso, el reconocimiento, la gloria, las riquezas me han sido dadas, te las doy a ti, si tú postrado me adoras. Pero sabe también, hermano, no solamente era la identidad como hijo, sino que Satanás quería que Jesús actuara independientemente de la voluntad del Padre. Y el objetivo y la meta todavía sigue siendo el mismo para con nosotros, que actuemos de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad del Padre. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hace que la piedra se convierta en pan? En otras circunstancias hubiera estado bien, no hubiera sido malo, pero en estas circunstancias sí estaba mal. Porque entonces Jesús no hubiera cumplido lo que él dijo, que yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre y no la mía. Además, el Padre no quería que convirtiera el pan, la piedra en pan, porque Jesús estaba en un ayuno de 40 días. Hermano, el secreto consistía en Jesús, la clave, en que Jesús no hacía absolutamente nada si el Padre no se lo mostraba. Porque todo lo que veo y oigo hacer a mi Padre, eso hago. Porque yo no hago nada por mí mismo. O sea, el Padre era el que le decía, a este sana, a este resucita, a este libera. No podía hacer absolutamente nada porque él dependía totalmente del Padre. En la tierra, hermano, Jesús deliberadamente se sujeta al Padre para enseñarnos algo a nosotros. Que todas las personas que son creadas debemos y creemos que tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Porque, hermano, cuando Satanás en el cielo se revela
hay dos voluntades, la del Padre y los designios de Satanás. Y obviamente sabemos, hermano, que la humanidad, el ser humano fue infectado con esta rebeldía. Hay una tendencia y una naturaleza en nosotros de ser rebeldes, desobedientes a la voluntad del Padre. Tenemos que luchar constantemente con esto, hermano, pero el secreto de la bendición es que usted y yo nos sometamos a la palabra, a los mandamientos, a la voluntad perfecta del Padre. Así es que, hermano, en Getsemaní hay un ataque de parte del enemigo. Porque en Lucas dijo, y le dejó por un tiempo. ¿Qué quiere decir que le dejó por un tiempo? Que lo iba a volver a atacar. Y el ataque, hermano, sucedió en Getsemaní. Ahora, el mismo objetivo, que tomara el camino fácil y que se saliera de la voluntad. Hermano, qué triste hoy en día que muchos de nosotros, de personas que conocemos, se han destruido familias completas por tomar el camino fácil. ¿Sí están conmigo? Matrimonios consolidados por muchos años, uno de ellos tomó el camino fácil y ahorita jovencitas que por un momento de placer han arruinado su vida. Hombres, hermanos serios que tenían buen testimonio, pero que hoy han manchado su testimonio por ganancias deshonestas. Nomás que no vinieron hoy. Entonces, hermano, qué triste es que por agarrar el atajo, el camino fácil, desviándonos de la voluntad del Padre. Ahora, usted y yo sabemos perfectamente que si no estamos sometidos a la voluntad del Padre, vamos a tener una vida miserable, una vida alejada de Dios, una vida de tristeza, de frustración, porque eso es lo que hace el pecado, hacer nada más sufrir a las personas. Entonces, hermano, tenemos que estar constantemente dependiendo del Padre totalmente. Ahora, la oración, hermano, ¿por qué la oración es poco practicada? Muy recomendada, pero poco practicada. Tiene una causa. Y la causa, me da la impresión de que puede estar afectándonos hoy en esta tarde. Era el sueño. Mire lo que dice la palabra. Y los halló. Y dice, Lucas dice, y los halló durmiendo a causa de su tristeza. Alivianaos, hermano, no estén tristes porque les va a dar sueño. ¿Qué hacéis mirando al cielo? No estés tristes, hermano. Mira, yo te voy a decir algo. No sé si esté de acuerdo, pero ¿sabes cuál fue la victoria de Jesús sobre el enemigo en cualquier área, cuando Satanás tentaba o sea, le hacía algo? Es que precisamente en Getsemaní Jesús se mantuvo despierto y de rodillas. ¿Quieres victoria? ¿Quieres triunfo? ¿Quieres logro, hermano? Vas a tener que mantenerte despierto. Porque el Señor les dijo, velad. Velad significa mantente despierto y de rodillas orando. Hay muchas personas, hermano, que el cansancio físico, lo natural, hermano, les ha afectado en su vida emocional y espiritual. Yo sé que hay un cansancio natural, quizá ahorita tú tuviste un trabajo arduo durante el día y vienes cansado, pero ese es un cansancio pasajero, el problema es que sea crónico. Porque hay unos hermanos que se duermen bien a gusto, aquí no, ¿verdad? En el culto, en la célula. No, ya ni digamos en una vigilia, hermano, ahí agarran hasta se acomodan. Pero no es el cansancio natural, sino que el acumulamiento del cansancio que lamentablemente nos puede traer grandes problemas espirituales. No dice la escritura, hermano, que un día Esaú venía cansado de casa y menospreció la bendición por un plato de lentejas. Una persona cansada, hermano, puede llegar al extremo de menospreciar las bendiciones por cosas que no tienen valor. ¿Sí están conmigo? Entonces, hermano, tenemos que reconocer que lamentablemente hay mucho cristiano que se ha adormecido espiritualmente. Caminan dormidos, van a la iglesia dormidos, leen la Biblia dormidos, se van a morir dormidos si no se arrepienten.
un adormecimiento espiritual. Entonces, lamentablemente, hermano, muchos se pierden y ya perdieron el deleite del viaje por este adormecimiento que era físico, pero se afectó lo emocional y afectó lo espiritual. Cuando una persona pierde el deleite en la vida cristiana, hermano, es cuestión de tiempo. Cuando en un matrimonio se pierde el deleite, es cuestión de tiempo. Nada más hay que esperar pronto el tiempo y ahí habrá divorcio o separación. No podemos, hermano, darnos el lujo de estar dormidos. Tenemos que ser sacudidos internamente y despertarnos y reconocer y aceptar que no podemos darnos el lujo de estar agotados, hermano. Muchos dicen, es que es el estrés. ¿Cuál estrés, hermano? Es un problema espiritual muchas veces. Entonces estamos en peligro si estamos dormidos. Fíjense el privilegio que se perdieron Pedro, Jacobo y Juan. Jesús los invita, hermano, para que hagan la oración, última oración, en un momento de aflicción, y perdieron el privilegio. ¿Y sabe por qué le dice a Pedro? Pedro, no has podido estar nivelando una hora. ¿Por qué le dijo a Pedro? Porque, hermano, sabía que Pedro iba a traicionar. Si él ora, hermano, no lo hubiera negado. Fíjese qué interesante. Entonces, este privilegio de los discípulos se lo perdieron. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos agotados y cansados? Ir a Cristo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar y haréis descanso para vuestra alma. Hay que correr al que nos puede fortalecer, renovar, hermano, espiritualmente, físicamente. ¿Sí? Hermanos, tiene una causa el por qué la oración no es practicada. Y esta es la más fuerte: la carne, la chuleta con ojo. Mira, voy a concluir. Jesús no fue muy severo, hasta les puso una excusa a ellos. Les dijo, son elemento carne, y les dijo, el espíritu está presto, animoso, pero la carne es débil. No fue muy severo. Pero nosotros, hermanos, sabemos que esta carne, este viejo hombre, esta naturaleza, este amo, esta ley, esta fábrica de pecado, es la que ocasiona la mayoría de las veces que no me dan ganas de orar. Por lo regular somos muy dados a no tengo ganas. ¿Y sabes quién es? La naturaleza pecaminosa. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que pedirle al Señor su gracia y en oración decirle, Señor, ayúdame a doblegar esta naturaleza. Sí, es la causante en su mayoría de por qué muchos de nosotros no tenemos una vida de oración. Es muy triste, hermano, pero no hemos podido reconocer el poder de la oración, no nos hemos dado cuenta, aunque lo sabemos en el concepto, en la idea, en el pensamiento, pero en la práctica, hermano. No quiero generalizar, pero en la mayoría de las congregaciones, las reuniones de oración va al 5 al 10%. Pero tráigase un cantante de alabanza, show, y se llena. Quiero decirles en esta tarde cómo anda. Mire, hermano, le dijo el Señor a Pedro, no has podido velar ni una hora. ¿Sabe qué? Una hora, hermano, es el tiempo mínimo de oración. Si una persona no ora una hora, hermano, tú estás viviendo una vida carnal. ¿Sabes qué es lo que yo consideraría más o menos un tiempo considerable? 2 horas diarias, repartidas durante el día, por supuesto. Entre que va manejando, entre que anda barriendo, entre que ¿sí me explico? Antes de levantar, se levanta antes de levantarse y después cuando se va a acostar. 2 horas mínimo, hermano, deberíamos de orar. ¿Cómo anda su estilo, su vida de oración? ¿Cómo anda, hermano? Mire, yo le voy a decir algo. A la medida que el Señor Jesucristo se acerca a su venida, el sistema, el mundo, está con más pecado y nuestra carne se alimenta de pecado. Lo que hace pocos años, hermano, nos horrorizaba, hoy ya la gente, y lamentablemente hasta los cristianos, lo están viendo como algo normal.
Se prende la tele a las 6 de la tarde y hay programas inmorales. ¿Sí me estoy dando a entender? La carne, hermano. Hoy usted hasta en los anuncios hay inmoralidad. Entonces tenemos que estar muy despiertos. Tenemos que estar muy alertas, velar. Porque hay este viejo hombre que necesita. Mire, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, porque estoy vendido al pecado. Porque lo que quiero hacer no hago y lo que aborrezco es lo que hago primero. Pero hermano, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos: pero la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, se puede vivir en victoria, se puede vivir en triunfo, en logro, siempre y cuando estemos sometidos a la palabra, sometidos a la voluntad del Padre, sometidos en oración a su voluntad. Y el Espíritu de gracia nos va a liberar de la ley del pecado y de muerte. ¿Cómo está, amados hermanos, su nivel espiritual o su vida espiritual? Si el Señor viniera por usted esta noche, no quiero meter temor, lo típico, ¿no? Si el Señor viniera esta noche, hicieran un recuento de cuántas horas pasó usted orando durante este mes, ¿cuántas horas, hermano, ha pasado orando en comunión con el Padre? Lo bueno que en esta tarde, hermanos, el Señor nos está dando una segunda oportunidad de renovar votos. Nos está dando una oportunidad de empezar. Si la hemos descuidado, si nuestro aposento alto ha estado vacío, está descuidado, empolvado, hay que ir a buscar ese lugar, hermano, y desempolvarlo y hacer un compromiso con el Señor en el altar y decirle: Señor, voy a apartar un lugar en mi casa donde no haya distracción. Jesús iba a los lugares desiertos, hermano, donde no había ni el perro ni el gato se escuchaban ahí, donde no haya distracción. Hoy hay muchos distractores, hermano, pero cuando usted esté en ese lugar, apague el celular, esté nada más usted y Dios, donde no haya nada que lo interrumpa. Hermano, si usted no tiene un compañero, busque un compañero. De vez en cuando es bueno orar con alguien y verá cómo va a haber una gran diferencia. Recuerde que en esta tarde le hemos dicho que la oración requiere dominio y disciplina y lucha física, ¿sí?, y emocional y espiritual. Usted necesita y yo necesitamos luchar. Recuerde, hermano, que tenemos nuestro modelo a seguir, que es Jesús. Tremenda de ¿cuántas horas quedamos al último que oraba Jesús? 2, 3 en la mañana y 4 en la tarde. ¿Cuántas son? 6, 7 horas diarias. Obviamente cuando se levantaba y empezaba a orar, los milagros se producían así, hermano. Las liberaciones, todo, resurrección, todo, porque lo respaldaba la unción, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos en esta tarde dispuestos a depender totalmente del Padre, a sujetarnos, a someternos? En esta tarde, hermano, póngase de pie, por favor, porque vamos a hacer una oración y vamos a decirle que si hemos detectado en tu nivel de espiritual o la vida de oración, si tú has detectado que hay un adormecimiento espiritual, es momento de ser despertado. La palabra del Señor dice que el Espíritu del Señor vino y despertó el espíritu de Ciro o el espíritu de Zorobabel. El único que tiene poder y autoridad, hermano, para despertar nuestro espíritu es el Señor, es la palabra. Pero tú tienes y yo tenemos que estar dispuestos, ser barro húmedo al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, quiero que me despiertes, no quiero caminar más dormido, quiero ser una persona que tenga constante comunión con el Espíritu Santo.